En este video te quiero explicar cómo bajar de 6 a 12 kilos en 90 días sin hacer dietas y tampoco matándote entrenando o desviviéndote. Porque si hoy todavía crees que para tener el cuerpo que vos siempre quisiste o tener y conseguir ese cambio físico que tanto querés, tenés que comer poco, hacer una dieta específica, restringirte o eliminar todo eso que te gusta o meterte 5 días a la semana en un gimnasio, déjame decirte algo de frente. Y es que es justamente lo que te mantiene en un bucle de intentarlo, ver un mínimo de resultado o ninguno, pero como es extremadamente difícil de sostener, empezás a flaquear y ¡pum! Vuelves a donde estabas en el punto de inicio. Y si vos crees eso, déjame decirte que eso es un gran error y ese de los principales motivos por el cual estás todavía intentando y fallando. Te estás proponiendo algo que no es factible para vos, no es posible de sostener, no por lo menos desde el punto del que estás partiendo. ¿Y cómo lo sé? Primero déjame presentarme, mi nombre es Cami. Toda mi vida tuve obesidad, literalmente desde que tengo uso de conciencia. Esto fue un tema. Ir a especialistas, endocrinólogos, diabetólogos, todo para poder solucionar este tema. Y siempre lo intenté, siempre intenté mejorar, siempre intenté empezar un deporte y abandonaba, o un método alimenticio, una nutricionista diferente cada intento. He hecho de todo, hasta incluso tomar una medicación que me inhibía el hambre y que como efecto secundario me generaba taquicardia y sudoración excesiva. O sea, he probado de todo. Literalmente. Y esto ya lo he contado en otros videos, pero creo que la vida me dio una oportunidad. Porque ni siquiera sé que si este intento que sí funcionó fue un intento más, sino que digo que la vida me dio una oportunidad porque me había empezado a poner más juiciosa con la universidad. Yo era una persona que era bastante mediocre en mis resultados, en mi nivel de exigencia conmigo misma, en mi nivel de ejecución y tenía bastante poco compromiso y responsabilidad con todas mis cosas. Y entre eso la universidad. De pronto eso de a poco fue cambiando porque justamente me quedé más sola, porque había tenido que recursar materias, entonces hasta que me volví a hacer amigos me enfoqué en estudiar más, en cumplir todos los horarios que tenía que hacer, que eran pocos, y naturalmente por responsabilizarme más, empecé a quitarle el foco a la comida, a canalizar todo por la alimentación. Tipo, si estaba triste, si estaba feliz, no importaba cómo estuviera, comía. Y comía un paquete de baile por día o comía un paquete de sándwich en la merienda. Eso fue a poco disminuyendo y como estaba tan excedida empecé a bajar de a poco. Y eso es lo que me dio de la pauta de decir, pucha, estoy bajando sin hacer mucho. What the fuck? Y ya había logrado bajar, no sé, 10 kilos y no estaba en mi mente haciendo nada. Literalmente no estaba, no es que inicié un proceso o empecé con un nutricionista o algo, no, simplemente fue por moverme un poco más y comer un poco menos y al estar tan excedida me funcionó excelente. Entonces cuando yo me di cuenta de eso dije, bueno, che, si hago algo un poquito más, voy a poder seguir viendo resultados interesantes. Y así fue. Y lo que empecé a hacer fue zumba en mi casa, 20 minutos todos los días, nada más que bailar y me hacía conectar con mi niña interior, me hacía agarrar seguridad, porque además estaba haciendo algo para mí, algo que... Y encima estaba viendo resultados, potenciando, entonces fui muy, muy de a poco, paulatinamente, de a poco y paulatinamente fue consiguiendo esa evolución, que fue primero interna para que después se manifestara en algo externo. Yo quiero romperte estas ideas de que tenés que pasarla mal, de que es difícil cambiar tu cuerpo, de que capaz es el cuerpo que te tocó y que no naciste para esto. Si yo pude cambiarlo, si yo pude volverme una persona más comprometida y constante y consistente con sus decisiones y congruente, te puedo asegurar que cualquier persona lo puede hacer, porque real, si había alguien que se consideraba condenada en su vida, era yo, literalmente. Y pude cambiar por completo al punto de ser una mujer que emprende, que jamás me hubiera imaginado, porque también fui criada con la idea de estudiar, encontrar un trabajo en blanco, casarme con ese trabajo y morirme en ese trabajo. Y hoy en día no vivo esa vida y esa identidad. Cambié por completo y me hice cargo de mí. Y eso me dio el resultado físico, sí, pero me dio el resultado en mi vida exterior de construir una vida que mi niña
Mi niña ya obesa, mi niña que ya fantaseaba para poder calmar ese nivel de angustia que tenía en ese momento, mi niña soñaba la vida que tengo hoy. Y eso es lo que te quiero enseñar, que no es necesario hacer cosas extremas, no es necesario perderte de todas las cosas divertidas, las cosas que nos gustan, que son más placenteras, pero que vas a poder balancearlas, vas a poder equilibrarlas para que vos puedas seguir viendo esa evolución, esos resultados que vos tanto querés. Que uno puede tenerlo todo, que hay una gran gama de grises que nos estamos perdiendo. Todos los intentos que no funcionaron se verían de la misma forma, ponele diferentes matices, pero era lo mismo, era comer poco, comer más o menos siempre lo mismo y, no sé, entrenar en un gimnasio 5 veces por semana o caminar todos los días, que era algo que odiaba. O sea, realmente estaba muy reacia a asumir la responsabilidad y el compromiso de lo que yo tenía que hacer para ver el cambio que quería. Pero tal vez también era porque justamente me planteaba hacer cosas que no me eran posibles del lugar desde el que estaba partiendo. Entonces, obviamente que sí me funcionaba un tiempo, lo podía sostener 2 semanas tal vez, que eran las semanas más largas de mi vida, y que cada cosa me pesaba porque todo el tiempo estaba pensando que estaba en un plan para bajar de peso, que todo lo que yo hiciera tiene que ser congruente para eso que estoy haciendo, eso que estoy queriendo lograr. Me funcionaba un tiempo, lo podía sostener 2 semanas y como era literalmente súper insostenible y también que la pasaba muy mal, era pendejo, o sea, veía como mis compañeras esto no era un problema, veía como mi hermana no era un problema y comía peor que yo y ella no tenía obesidad, que mis papás todo el tiempo me decían que comieran menos, que por qué me iba a servir una vez más, siempre era un martirio todo esto, lo podía sostener tal vez 2 semanas, donde sí tal vez bajaba máximo 4 kilos y listo, después ya no lo podía sostener, iba flaqueando de a poco, abandonando esas decisiones y hasta volver a recuperar esos 4 kilos o hasta incluso más. Y esa fue mi idea siempre, de hecho he tenido muchísimos procesos de ascenso y descenso de peso, literalmente. Y siempre se vieron de la misma forma, con diferentes colores y matices, siempre se vieron de la misma forma. Que era comer poco, moverme más, comer lo mismo. Y si comía una papa o comía algo fuera de lo que estaba en el PDF impreso, sentía que ya había cagado todo. Y que listo, o sea, había tirado todo por la borda. Y ya, cuando me juntaba con mis amigas o llegaba el fin de semana y yo hasta tenía crisis, o sea, me largaba a llorar porque quería comer como ellos, ¿entienden? O sea, horrible, horrible. Entonces, listo, ya está. Cuando mi mamá me decía, no, bueno, está bien, hija, come, o sea, listo, ya está. Empezaba a comer mal, no me podía controlar y me comía todo en grandes cantidades, comía a escondidas también. Y ya ahí tiraba toda la mierda y abandonaba de nuevo ese proceso. Y, y hoy puedo entender por qué me pasaba eso. Primero que lo hacía eh, porque no entendía, no tenía un entendimiento de estos procesos, no tenía un entendimiento de lo que está detrás de ese PDF, el por qué tenía que comer de esa forma. No entendía cómo podía reemplazar, no entendía cómo afectaban los alimentos en mi cuerpo y tampoco entendía cómo hacerlo de una forma paulatina. Para mí siempre era blanco y negro. O sea, que era realmente el que creía que yo, si comía un alfajor, ya estaba engordando. O sea, era así de simplista mi razonamiento. Yo hoy puedo entender que nunca me iba a funcionar de esa forma y que es lo que le pasa a todas las personas que bajan de peso evitando o omitiendo algún tipo de alimento o macronutriente, es que cuando, si no lo pensás mantener para siempre, cuando lo vuelvas a incorporar, lo más probable es que te pase que puedas aumentar algo de ese peso o todo ese peso, porque lo hiciste evitando, eliminando, restringiendo o una cantidad de comidas o un macronutriente o existe un gran déficit calórico, un gran recorte de tu ingesta calórica y entonces cuando vos vuelvas un poco a la normalidad, o a incorporar un poco más de eso y es natural la consecuencia que pasa. No es un efecto rebote como un fantasma que te puede tocar o no, que te puede venir a visitar o no. Es simplemente es hasta matemático, o sea, cuando vos eliminás algo y luego lo empezás a sumar, y que encima si lo hiciste evitando todo ese tiempo, debes tener unas ganas brutales, lo más lógico es que tiendas a aumentar. Y es así. Y ahí, ¿qué te pasa? Te afecta la moral, te sentís
que ya estás retrocediendo, que estás en el punto desde el que arrancaste y tiras toda la mierda de nuevo, o sea, pésimo. Cuando la realidad es que lo mejor que podemos hacer es bajar de peso aprendiendo a comer estos alimentos, aprendiendo a exponernos a estos alimentos, aprendiendo a incorporar todo eso que nos gusta. O también hasta incluso haciendo una actividad física que disfrutemos realmente. Por más que no sea la más efectiva o la más estratégica para tu objetivo. Lo importante es que vos te plantees hacer algo de una forma en la que lo puedas primero cumplir, después sostener y disfrutar. No que estás haciéndolo todo en pos de recibir algo a cambio. Que encima eso algo a cambio es un resultado muy específico, ¿sí? Que si no se ve de esa forma, lo terminas abandonando porque vos en tu mente estás haciendo un esfuerzo de tal nivel que si no estás viendo algo a cambio, o sea, ¿para qué mierda estás haciendo ese esfuerzo? O sea, imagínate todo el razonamiento que hay detrás del empezar y abandonar. Lo más lógico y lo más rentable que podemos hacer es aprender a bajar esos kilos, esa grasa, haciendo una actividad que nos guste, que podamos sostener, que podamos disfrutar, ¿sí? Que podamos ir progresando poco a poco y comiendo eso que tanto que te guste, esa hamburguesa, ese chocolate, esa birra, lo puedes seguir haciendo saliendo de joda y demás. Todo se trata de la dosis en la que te lo des. Y no está bueno pasar por etapas de total celibato a después dártela con todo lo que haya. No, hay de nuevo una gama de grises en la que nos podemos quedar para de a poco seguir viendo evolución. Y sí, yo entiendo que lo que yo planteo y lo que propongo puede llevar más tiempo, obviamente que sí. Y que obvio que mientras más estricto y específico seas, más resultados vas a ver. Pero ¿a qué costo? ¿Y por qué lo querés conseguir tan rápido? Y eso me lleva a la segunda creencia, que por Dios creo que todos los hemos hecho, todas lo hemos hecho. Porque el hacerlo desde ese lugar, yo creo que es en el trasfondo es hacerlo lo más que podamos para ver el máximo resultado posible para después volver a lo de antes. Y eso no es real, no es posible. Y si lo hacemos vamos a tener de nuevo los resultados que teníamos antes. Entonces, yo creo que nos ocupamos demasiado de comer y entrenar cuando el cómo entrenemos y cómo nos alimentemos y desde el lugar en el que lo vayamos a hacer va a depender de lo que tengamos acá adentro, de nuestro diálogo interno, de los pensamientos que se nos vienen en torno a esto. Y si nosotros nunca lo trabajamos adrede y a conciencia, tanto como nos ponemos a ver cómo podemos comer mejor, y lo más probable es que sigas trabajando desde tu automatismo y que te lo ponga mucho más difícil. Cuando si vos vas de a poco trabajando también tu identidad, la identidad desde la cual estás tomando estas decisiones, no forzarte de tu identidad vieja a hacer cosas que no lo sostendría esa identidad, no disfrutaría esa identidad y que le parece poco importante, no le es una prioridad. Creo que a poco tenemos que encargarnos de ser otra persona que prioriza otras cosas, que puede cumplir de una manera más balanceada sus decisiones, que puede ser constante, que puede entender de que esto no es a cambio de un resultado físico, esto es a cambio de una salud, esto es a cambio de independencia a largo plazo, esto es a cambio de la funcionalidad de tu cuerpo. ¿Sí? A esa identidad vieja que lo hace 100% por querer ser flaca y querer ser flaca lo más rápido posible. Creo que sería mucho más fácil este proceso si uno se encargara tanto de entrenar, aprender a entrenar o buscar el entrenamiento más efectivo o la dieta más efectiva. Todo lo que hagamos en nuestra vida está regido primero por nuestra mente. Y si nosotros tenemos una buena relación con ella, la aprendemos a manejar o por lo menos aprendemos a no identificarnos tanto con todos esos pensamientos automáticos que están, que por ejemplo cuando te veas viéndote en un reflejo, a ver, buscando ese resultado, a ver si hay algo que frenes, que te acuerdes, porque cuando vayas a pesarte y no hayas bajado 1 gramo o hayas hasta aumentado de peso, que te acuerdes que esto no es por un resultado, esto es un indicador, nada más información, es un dato que te está dando un feedback para que vos puedas seguir ajustando tu proceso. Pero no hacerlo, no, cada vez que vos quieras tirar todo porque pasado una semana de que no lo hiciste bien como vos querías y que quieras tirar toda la mierda, no, que ahí vuelva tu conciencia a decir, no, hermana, esto para siempre.
nunca es tarde para retomar. Lo importante es volver. Además, ¿cuál sería la otra opción? Seguir con las otras decisiones que nos hacían sentir súper mal, que estábamos súper drenadas de energía, que comíamos y nos sentíamos recansadas para seguir durmiendo. No, vamos a seguirnos dando mejores decisiones, vamos a seguirnos dando una mejor calidad de vida. Y justamente por tener esta mentalidad, lo más probable es que puedas sostener estos resultados independientemente de cómo te veas. Y si vos cambiás tu diálogo interno, cambiás el cómo te ves, el cómo ves este proceso, el concepto que tenés de vos misma, es mucho más probable que lo vivas más tranquila, más en flow, más fluyendo, no en desesperación de de ver cuánto tiempo te va a llevar o qué resultado no estás teniendo. Uno cuando hace todo esto quiere sentirse mejor con una misma y cree que solo cambiando su cuerpo lo va a poder conseguir y no, uno desde ya se puede sentir mejor. Y obviamente que te vas a sentir aún mejor cuando puedas conseguir la ropa que vos querés. Obvio que sí, eso es lógico. Pero vos desde entonces, desde ya, por ocuparte, por estar cumpliendo con tu palabra, por hacerte responsable de vos y de lo que vos querés lograr y de tus objetivos, ya te vas a sentir muchísimo mejor. Entonces, desde antes vas a poder conseguir ese resultado. Y si vos trabajás ese diálogo interno, esa mentalidad, esa conversación, esos pensamientos que se te vienen, como por lo menos para poder despegarte un poco más y no creerte tanto, el cuando te digas no tenés ganas de entrenar, que no, que sí vayas o que hagas, al menos en tu casa, en que vos puedas ir mediando más, ¿sí? Es más probable que lo consigas antes, te sientas mejor antes y por ende seas más capaz de sostener estos hábitos que naturalmente te van a dar el resultado porque estás manteniendo estas decisiones, o sea, es así, pero la base es otra, yo creo. Y eso me hubiera encantado saberlo antes, haber accedido al mundo del desarrollo personal antes. Uno va por lo externo de forzarte a comer poco, de forzarte a ir a entrenar. Cuando puede hacerlo desde otro lugar primero, cambiar ese diálogo, esa mentalidad, para que no sea la fuerza, sino que sea una fucking decisión tuya, genuina. Y que de a poco cambies tu identidad, quién sos, las decisiones que toma, las cosas que disfruta, las cosas que prioriza y demás. Y sí, lleva tiempo, pero de nuevo te digo, tenés toda tu vida para seguir evolucionando, entonces ¿qué apuro tenés? Y sé que es algo difícil y que parece muy fácil como lo digo, al punto que parezca mentira. Pero yo realmente estoy 100% confiada de que es así, de que esto, hacerlo desde este lugar, te da esa personalidad de Kaizen de constantemente mejorar, no solo en tus hábitos, sino también en cómo vivís la vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en todo básicamente, porque trabajar tu mente va a generarte beneficios o inconvenientes en todo aspecto de tu vida. Entonces me parece que lo más redituable es primero enfocarnos en ese punto que probablemente nos ponga mucho más fácil los otros puntos de entrenar, alimentarte y demás, y ser constante, por ejemplo. Y sé que es difícil, por eso justamente están las asesorías, donde además de tener un sistema de alimentación y entrenamiento, tenés todo el acompañamiento para que sea más fácil esa transformación de identidad y ese cambio de decisiones y de diálogo interno. Y porque esto no hace que no haya días difíciles donde no haya que empujar o que no haya que empujar, por ejemplo. Obviamente que sí, pero justamente vas a tener más herramientas para que sea más fácil y que fluyas más y que te sea más natural y que sea más difícil poder meterte excusas o excusas válidas. Si te gustaría que evaluemos tu caso y que veamos lo mejor que se puede armar para lo que vos buscas conseguir desde la base, desde la que estás partiendo, podés agendar una llamada conmigo que es totalmente gratuita y sin compromiso, así nos podemos conocer y charlar mejor sobre tu caso. Sé que a veces puedo sonar redundante, pero porque creo que por la repetición nos entran las cosas, que ya probamos en varias ocasiones esa forma de lograrlo y ya sabemos los resultados que nos dio, que puede ser que a otras personas sí les haya dado los resultados que quería, pero si vos estás viendo esto probablemente no te lo dio. Entonces, ¿qué perderías probando haciéndolo de otra forma? Espero que les haya servido y gracias por compartirme tu valioso tiempo.